Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver eh, cómo hacemos lo que es la automatización y control desde TIA Portal de esta máquina. Bien, en un principio, esta máquina, eh, si le damos al demo, tenemos esto. Tenemos aquí se fabrican tres cajas, tres tipos de caja. En función del tipo de caja nos va a salir por una línea o por otra. Entonces tenemos eh, una cinta común que es el avance, la primera, que esto lo que hace es que todas las cintas se ponen en marcha. Por otro lado, tenemos que aquí la fábrica de cajas, digamos, se fabrica de forma automática. Y después en cada línea tenemos un brazo giratorio, una fotocélula de entrada, una cámara para ver el tipo de caja que es, y en el caso de que el brazo gira, pues tenemos una fotocélula de salida en cada línea, ¿vale? De tal forma que la caja, cuando llega a la fotocélula de entrada, lee lo que es la matrícula de la caja, lo que es el tipo de caja, y si se trata de esta línea, va para esta línea, y si no, pues continúa para adelante. En el caso de que vaya para esta línea, gira el brazo, espera la detección de la caja en la fotocélula de salida y espera la no detección de caja en la fotocélula de salida para dejar el brazo en reposo nuevamente para que pueda continuar. Bien, entonces, ¿qué es lo que he hecho? Aquí, como ven, eh, bueno, pues esta tenemos, vamos a ver, aquí en script code, en código script, he declarado las tres fotocélulas que tiene, ¿vale? Que son 1, 2 y 3, las de entrada. Después hay una posición libre. Luego las cámaras, cuando les dices lee cámara, una vez que han leído nos dice que ha terminado de leer cada una de las tres cámaras. Hay una puerta abierta también. Aquí hay una puerta que es esta, que si se le pulsa aquí se abre o se cierra. Después están las tres fotocélulas de salida, que son las de estas líneas, las tres de salida. Y después tenemos lo que es el armario, tenemos la emergencia, el botón de marcha, el botón de reset y el botón de paro. Después, en cuanto a salidas digitales, tenemos las cintas, que ponen todas las cintas en marcha, los tres brazos giratorios, las tres lecturas de cámaras, porque en cada brazo tenemos una cámara. Entonces, si corresponde la caja con el número de cámara, pues irá por esa línea. Después los pilotos de los pulsadores de marcha, paro y reset. Tenemos como novedad ya entradas analógicas, que son las lecturas de las cámaras, y salidas analógicas, lo que son los visualizadores del armario. Es decir, ponemos un contador de cajas para cada uno de los tres, para cada una de las tres líneas. Lo que hago aquí, bueno, aquí simplemente declaro las direcciones de cada una de las entradas, de cada una de las salidas, tanto digitales como analógicas. Y aquí lo que hago es definir los nombres. Entonces, los nombres los defino, como ya hemos visto otras veces, con el set input desk
descripción de la entrada digital, en donde le ponemos el número de entrada y el nombre que vamos a visualizar. De la salida digital, en donde le ponemos el número de entrada y la descripción. Lo mismo con la entrada analógica y lo mismo con la salida analógica. Bien, y ya no tenemos nada más. Esto se lo he colocado yo con respecto al original. Vale, simplemente poner los nombres. Entonces, con estos nombres, bueno, perdón, es que esto es en la demo. En la demo dejo el original como está. Entonces, cuando no hay demo, los nombres se ponen aquí, ¿vale? Bien, una vez analizado lo que es la máquina, me da lo siguiente. Como entradas y salidas, las fotocélulas vamos a ver por qué. Bien, las tres fotocélulas, la siguiente es libre, después que ha finalizado las cámaras, puerta abierta, las fotocélulas de salida, estas son las de paso por la cinta general, esto las de salida, la seta de emergencia, el botón de marcha, reset y paro. En cuanto a salidas digitales, las cintas, la marcha de las cintas, el giro de cada uno de los brazos, la orden de lectura de cada una de las cámaras, los pilotos correspondientes a los botones de marcha para el reset. Después, como entradas analógicas, tenemos la cámara 1, 2 y 3 y como salida los tres visualizadores del armario. Bien, ahora en el GraphSet yo lo que veo es el proceso de marcha general, en donde, bueno, en primer lugar, al arranque, pues miro a ver si hay alarma física. Si no hay emergencia ni puerta abierta, pues viene aquí a reconocimiento. El reconocimiento, ¿qué es lo que va a hacer el reconocimiento del alarma? Tal y como lo he planteado yo. Va a parpadear el piloto de reset hasta que se le pulse el botón de reset. Una vez que se le pulse el botón de reset, pasa a parado. En parado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a activar el piloto del botón de paro y el piloto de marcha en parpadeo hasta que se le pulse el botón de marcha. Si se le pulsa el botón de marcha, se pone en marcha, se activa el piloto de marcha hasta que se pulse el botón de paro. Si se pulsa el botón de paro, saltará la etapa 2 nuevamente a parado. En cualquiera de las etapas, de la 1 a la 3, si se pulsa la seta de emergencia o se abre la puerta, nos va a pasar a la etapa 0, a alarma. Entonces los estados correspondientes a estas etapas son alarma correspondiente a la etapa 0 y 1, paro correspondiente a la etapa 2 y marcha correspondiente a la etapa 3. Esto sería el control general del proceso del armario. Entonces, yo he separado los procesos en dos. El GraphSet de cintas y el proceso el proceso de cintas y el proceso de brazo 1 a 3. Porque los procesos de los brazos veo que son iguales, entonces ¿por qué vamos a hacer tres funciones? Con una nos vale. Entonces, vamos al proceso de cintas. La etapa 0 espera a que el estado sea de marcha. Cuando sea de marcha pasa a la etapa 1. En la etapa 1 está en la etapa de marcha cintas, entonces activa las cintas hasta que no tenga marcha, sea por paro o por alarma. Entonces saltaría otra vez a la 0 a la espera. El brazo 1 a 3. Bien, pues espera en la etapa 0, espera a que a leer, activo la lectura de la cámara correspondiente, según el brazo que sea, y espero a la fotocélula. Entonces salto a la siguiente etapa, la 1. Leo tipo de caja, sigo leyendo la cámara
Pues ¿por qué? Pues porque hay una comunicación entre Machine Simulator y el PLC. En esta comunicación podría ocurrir que a la vez me viniese la fotocélula, la lectura de la fotocélula, que es una entrada digital, con la lectura de la cámara, que es una entrada analógica. Lógicamente, las comunicaciones no van a ir sincronizadas, o sea, por un lado habrá las comunicaciones digitales y por otro lado las de analógicas, como mínimo. Cuando no sea 4 tipos de comunicaciones, entiendo yo. No sé el funcionamiento interno, pero entiendo yo que como mínimo hay 4 tipos de comunicaciones que serán entradas digitales, entradas analógicas, salidas digitales, salidas analógicas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que cuando te entra la entrada digital de fotocélula, pues posiblemente te esté leyendo la cámara y las comunicaciones pues no se producen a la vez las dos, sino que una detrás de otra. Entonces, prefiero estar leyendo la cámara y la fotocélula. ¿Para qué? Para que cuando detecte la fotocélula, si ha leído la cámara, pase ya al siguiente punto. En el siguiente punto ya posiblemente me esté dando el final de la cámara, además que la fotocélula. Por lo tanto, me pasará 2 etapas. Vale, entonces ese es el tema. Entonces, lo primero, activo la lectura de cámara a la espera. Y además estoy mirando si me lee la fotocélula. Cuando haya terminado, continúo activando la cámara y cuando haya terminado de leer la cámara ya tiene el tipo de caja. Una vez que tiene el tipo de caja, puede ocurrir 2 cosas: que la caja no sea del tipo de línea, que no sea de la línea, entonces saltaría a inicio, y que sí que sea de la línea, entonces saltaría a la siguiente etapa. Vale, esto sería la 4 y esto la 5. Bien, entonces en la siguiente etapa, ¿qué ocurre? Pues saco la caja hasta la fotocélula. ¿Cómo la saco? Hasta la fotocélula de salida, girando el brazo. Giro el brazo y espero fotocélula, detección de la caja en fotocélula. Continúo sacando la caja, continúo girando el brazo hasta que haya desaparecido la caja, momento en el que vuelvo a inicio. Y además, al volver a inicio, voy a la vez que vuelvo a inicio, incremento en el visualizador correspondiente del número de cajas correspondiente pasados. Entonces, esto me da lo siguiente. Lo he resuelto de la siguiente forma. Aquí, en bloques de programa, tengo por un lado el DBMEM, que tengo las entradas, entradas digitales, salidas digitales, ¿vale? Las que ya hemos visto. Después tengo entradas analógicas, que son cámara 1, 2 y 3, la lectura de las cámaras, la salida analógica, las salidas de los visualizadores. Y aquí en memoria tengo los estados de alarma, paro, marcha, y después la etapa general y la etapa de cintas, porque la etapa de los brazos cada uno tendrá su etapa correspondiente. Bien, entonces vamos a ver cómo hemos hecho el programa. Bueno, lo que son, como vemos aquí, tenemos entradas analógicas y salidas analógicas. Entonces, para ello me he creado un dB de entradas analógicas y un dB de salidas analógicas. Importante, número de dB. Vale, el de entradas analógicas le he puesto el 1 y el de salidas analógicas le he puesto el 2. Entonces, ¿qué es lo que guardo en estos dBs? En estos dBs guardo el genérico exactamente igual que guardo en variables con las entradas digitales, que guardo los genéricos, pues lo mismo. En analógica es lo mismo. Y el tipo de datos es real. Entonces aquí vemos que hay un offset que no teníamos en el DBMEM, por ejemplo. En el DBMEM no hay ningún offset. Bien, ¿por qué hay un offset? Pues porque yo a las entradas analógicas, al dB de entradas analógicas y salidas analógicas,
tengo que, botón derecho, propiedades, en atributos, tengo que quitarle el acceso optimizado al bloque. Es decir, por defecto nos viene con acceso optimizado al bloque, o sea, nos vienen estas dos opciones seleccionadas. Aquí tengo que quitarle el acceso optimizado al bloque. ¿Para qué? Para poder comunicar, porque comunica según el DB las posiciones que se le ordena. Y quitándole la optimización, nos va a ir seguido, tal y como lo hemos puesto aquí. ¿Vale? Con las salidas analógicas pasa lo mismo, pues en lugar de EA, SA, también es reales, y con el offset de 0, 4, porque el real ocupa 4 bytes. Entonces también hemos hecho lo mismo, quitar el acceso optimizado a bloques. Vale, sin embargo, en el DBMem, pues tengo el por defecto, ¿vale? Y no me aparece el tema del offset. Bueno, pues estas son las tres DBs que tengo, porque estas tres se me crean cuando llamo al FB. Entonces digamos que estas tres no las he creado yo. Bien, entonces vamos al main. En el main lo que hago es traducir entradas y salidas, tanto digitales como analógicas, y llamar a proceso. La traducción, bueno, pues tengo lo mismo que tenía antes de traducir entradas digitales, en donde la memoria sería igual a lo que es la entrada física, la I2.0 hasta la que sea. La salida digital es lo mismo, en donde la Q correspondiente, la 2.0 o lo que sea, será igual a la memoria, a lo que el programa se ha calculado. Después, en entradas analógicas, ya accedo al, bueno, el dbmem memoria será igual a lo que me está leyendo en el dbanal-end, ¿vale? Por la EA0, EA1, EA2, porque en este caso tenemos estas tres, aunque aquí lo he puesto pues más genérico para más entradas y salidas, pero comunicará las que digamos que tenemos que comunicar. Salidas analógicas, lo mismo que en el caso de las digitales, pero con analógicas, ¿vale? La salida analógica del visualizador, lo que se ha calculado se lo coloca en la SA1, SA2, SA3, SA0, tal, de la DB anal sal, que es la que va a comunicar con Machines Simulator. Además de esto, de traducir, ya vamos a proceso. En proceso lo único que hago es llamar al proceso general, que sería el control, digamos, del armario, el control general del armario. En cuanto a entradas, salidas y tal, los displays no, los displays los controlaré desde las funciones. Luego llamo a las cintas y luego al brazo tres veces, para el 1, para el 2 y para el 3. Bien, entonces vamos a ver el general, cómo lo hemos resuelto. En el graph general, si nosotros nos vamos al graph aquí, bueno, pues tenemos entonces en la etapa 0 está en alarma, espera no emergencia y no puerta abierta, ¿vale? Y entonces pasaría a la etapa siguiente. En la etapa 1 está en alarma, espera el reconocimiento, simplemente espera el botón de reset para pasar a la siguiente. En la etapa 2 está parado, espera el botón de marcha, y en la etapa 3 si se pulsa el botón de paro, en vez de incrementar, lo que hace es volver a la etapa 2. Y después en la general, si es mayor que 1, mayor o igual que 1, si ocurre que se pulsa emergencia o bien puerta abierta, ¿vale? Entonces salta a la 0, ¿vale? Bien, vamos a ver los estados. Los estados, las alarmas son en la etapa 0 o 1, es decir, menor o igual que 1, se activa el estado de alarma. En la etapa 2, el estado de paro. Y en la etapa 3, el estado de marcha.
Después, en accionamientos, aquí activamos el piloto de reset cuando, pues en la etapa 1, en modo parpadeo, es decir, usando el clock de un hercio, ¿vale? En serie con la etapa 1. De esta forma, pues nos parpadeará con la cadencia de un hercio. Después el piloto de paro, cuando está en paro, cuando está en estado de paro, se pone piloto de paro. Y el piloto de marcha, cuando está en estado de marcha, o bien estando en el estado de paro con un parpadeo, ¿vale? Entonces, este es el general. Después, si vamos a cintas es muy sencillito, simplemente en la etapa 0 espera marcha, el estado de marcha lo pone en la etapa 1 y en la etapa 1 es si no marcha lo pone en etapa 0. Después en la etapa 1 pone en marcha las cintas, nada más. ¿Vale? Bien, vamos a ver el siguiente, el gracet de brazo. Bueno, en el gracet de brazo en la función del brazo es una función en donde yo le he colocado como entradas digitales fotocélula, fin de cámara y fotocélula de salida. Tengo estas entradas digitales. La fotocélula, que sería la 1, la 2 o la 3. El fin de cámara, la 1, la 2 o la 3. Y la fotocélula de salida, la 1, la 2 o la 3. Y después, como entradas digitales o sea, como entradas analógicas, la entrada analógica de la cámara 1, la entrada de la línea en donde le vamos a decir si pertenece a la línea 1, 2 o 3, porque es la matrícula que lleva lo que es la caja, la 1, la 2 o la 3, para comparar con la entrada de la cámara. Y como salidas digitales tenemos lee la cámara, giro de brazo, con esto ya tengo todas, y luego lo que es el visualizador como salida analógica, que será un número real al ser salida analógica. Entonces, bueno, vamos a ver. Vamos al gracet. Y entonces, bueno, y después como estáticas, tengo la etapa, el número de cajas que han pasado por por este brazo, digamos, por esta línea, y la lectura que se guarda también. Bien, entonces lo que es el gracet será lo siguiente. Será este gracet, el del proceso del brazo. Entonces espera a que haya fotocélula. Una vez que hay fotocélula, pasa, o sea, que está pasando la caja por delante de la línea, pasa a la etapa 2. En la etapa 2, perdón, a la etapa 1. En la etapa 1 espera fin de cámara, fin de lectura de cámara. Cuando haya terminado la lectura de cámara, pasa a la etapa 2. En la etapa 2, si la lectura corresponde a la línea que se le ha puesto, la 1, la 2 o la 3, entonces pasará a la etapa 3, que es este caso, si la lectura corresponde a la línea. Y si no, en este caso, si no corresponde a la línea, se vuelve a la etapa 0, al inicio. Bien, ahora, que es aquí, en este caso, si no corresponde a la línea, bueno, aquí sería igual. O sea que la lectura de la cámara 1 a 3, la que sea igual a un 1, un 2 o un 3, lo que sea. Bien, entonces, si corresponde a la línea, pasa a la 3. En la 3, ¿qué es lo que hace? Pues girará el brazo
y está esperando a que detecte la caja en la fotocélula de salida. Una vez que ocurre esto, pasa a la etapa 4. En la etapa 4, con el brazo manteniéndolo girado, espera a que no haya fotocélula de salida. En este momento pasará a la etapa 5. En la etapa 5, antes de poner la etapa 0, lo que hace es cajas, le suma un 1 y lo guarda en cajas. Vale, entonces vamos a ver las activaciones. Las activaciones entre la etapa 0 y 1, entre la etapa 0 y 1, debe de leer la cámara. Vale. Ahora, entre la etapa 3 a 4, debe girar el brazo, la 3 y la 4. Y después, siempre el número de cajas lo convierte de entero a real y lo pasa a visualizador. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues esto de la conversión tenemos aquí en conversión tenemos convierte, ¿vale? Entonces le decimos que es de tipo entero la entrada, de tipo real la salida y lo que convierte son las cajas al visualizador. Y cuando haya terminado de leer la cámara, convierte de real a entero. Bueno, el número de cajas es el número que se va incrementando aquí, que es un entero, porque yo aquí lo he declarado como entero, número de cajas entero. Y la lectura la declaro como entero. Me va a venir en estático, me va a venir como real tanto la cámara como después el visualizador, pero lo voy a convertir en entero. Entonces, yo lo que hago es convierto el número de cajas de entero a real y lo saco por visualizador y el fin de cámara, o sea, la lectura de la cámara en real la paso a lectura. ¿Para qué? Para compararlo con el número de línea. ¿Vale? Aquí. En la etapa 2 y aquí en la etapa 2. Bien. Bueno, pues entonces esto es lo que es el brazo. Entonces, al brazo yo le llamo, pues en el caso del brazo 1, pues en entrada de fotocélula pongo la 1, en el caso del 2 la 2, en el caso del 3 la 3. En el caso del 1, el fin de cámara, le pongo la de la 1, la de la 2 o la de la 3. Fotocélula de salida, la de la 1, la de la 2 o la de la 3. Lectura de cámara, la lectura analógica de la cámara, la 1, la 2 o la 3. Y la línea les digo un 1, un 2 o un 3, ¿vale? Para que compare. Después, las salidas digitales, lee cámara, va a la 1, a la 2 o a la 3. Giro brazo, va a la 1, a la 2 o a la 3. Y visualizador, me visualizará la salida analógica, que es real, número real, por el visualizador 1, 2 o 3. Entonces, bueno, ya tenemos, esta es una forma de resolverlo por programación PLC. Me da igual con el TIA Portal o con otro PLC. O sea, normalmente todos los PLCs puedes hacer funciones, pues, por ejemplo, lo típico marcha paro, bueno, en fin, en todas puedes hacer funciones y este es uno de los casos en donde he pensado interesante hacerlo. Bueno, yo este programa lo tengo ejecutándose y entonces vamos a ver el Machine Simulator. Entonces, quito, salgo de aquí. Abro la caja, la 3, selector de caja, selecciones de caja. Y entonces yo ahora lo que hago es drivers, entradas, salidas. Tengo uno preparado. Abrir configuración NIRTEC TIA, le he llamado. Entonces vamos a ver qué es lo que le he hecho. Yo tenía ya, bueno, pues el BitStar 2 y el BitStar 2 en entradas y salidas digitales. En analógicas les recuerdo
que los dBs eran el 1 y el 2. Si yo voy al TIA Portal, el dB1 es para entradas analógicas y el dB2 es para salidas analógicas. Entonces aquí para salidas analógicas es el 2 y para entradas analógicas es el 1, lo mismo que he hecho aquí, ¿vale? Y leo pues 4. ¿Por qué 4? Pues porque considero que con 4 tendremos para más máquinas, ¿vale? Entonces, bueno, entonces ya tengo aquí todo hecho exactamente igual. Bien, entonces abro driver, asignación automática y salir, iniciar el driver y salir. Entonces ya con esto ya está conectado. Y como vemos, aquí en el armario se nos produce pues esto, el reset. Si yo le pulso a la seta, no nos va a visualizar nada. Y aquí el reset. Si yo le doy al reset, por ejemplo, y ahora abro la puerta, se nos apaga, ¿vale? Si yo ahora cierro la puerta, me vuelve al reset. Le doy al reset y está parado y me sugiere que le pulse marcha. Al pulsar marcha, le pulso al 1 para verlo, se me generan los 3 tipos de caja. Bueno, aquí tengo a dónde tiene que ir cada caja. Esta tendrá que venir aquí, esta tendrá que venir en la línea 3 y la pequeña en la línea 2, ¿vale? Esto pueden verlo en la máquina de Machine Simulator cómo está hecho. Es interesante verlo, cómo está hecho esto y tal. Cualquier detalle, pues es interesante verlo. Bien, entonces va distribuyendo las cajas. Aquí lee, ve que no es de aquí. Cuando pasa lee, ve que es de aquí y gira. Esta lee, ve que no es de aquí, sigue. Esta la va a leer, no es de aquí, sigue. Y esta la va a leer, es de aquí, gira. A este lo lee, ve que es de aquí, gira. Y este lo mismo, ¿vale? Este será de aquí. Bueno, pues aquí ve que no es de él, que este es del tipo 3, ve que no es de él, y aquí cuando llegue aquí girará. Y este, el del tipo 2, verá aquí, gira. Y este del tipo 2 aquí gira. Bien, pues esto es como funciona. Ahora vamos a ver lo que es el número de cajas. A ver, el 2. Bien. Pues vamos viendo cómo se va incrementando el número de cajas cuando justamente termina. Ahora mismo va a incrementar este al 8 y otra vez va a incrementar este al 9 y este incrementará, es la pequeña, pues por aquí. Cuando haya terminado de pasar pondrá un 6, vale, y un 7 porque había otra, y este pues del 5 pasará al 6 cuando pase por aquí, y este del 7 al 8 y este del 9 al 10. Ya ha pasado al 6, ya ha pasado al 8, ya ha pasado al 10. Bueno, pues así es como va funcionando lo que es la máquina. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el tutorial. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.